también el ministro presidente hace declaraciones muy interesantes sobre la comentocracia. Ahí les va el periodicazo al hocico, a los que están un día chingan y el otro también, y el ministro presidente les manda un mensaje que claro que es contundente, Rafa. Y qué bueno que lo diga el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hemos dicho nosotros aquí también. Es realmente lamentable cómo esta comentocracia, que yo no sé con quién o de quién esté financiada. Podríamos decir que es una comentocracia X, entendió el que entendió, ¿sí? Por el apellido del que podría estar financiando. Sí, totalmente. No, es nombre o apellido X. Bueno, es X. Es Charles Javier. X. Pero sí, es realmente lamentable lo que está pasando con esta comentocracia, estos chayoteros. Hay que decirlo, ellos están ardidos, Vicente, porque ya se acabaron esos grandes privilegios que tuvieron por décadas. Que lo tuvieron con Peña, que lo tuvieron con Calderón, que lo tuvieron con Fox, que lo tuvieron con Cedillo, con Salinas y con lo que me digas, porque ahí le entran todos los comunicadores de décadas. Entonces van a seguir con esto, y qué bueno que el presidente de la Suprema Justicia de la Nación les dé este periodicazo, porque es realmente lamentable lo que está pasando con esta comentocracia. ¿Quién les paga? ¿Cómo es que continúan estos personajes en medios de comunicación dándole la espalda a lo que piensa la gente, a lo que piensa el pueblo? ¿O tú qué piensas, Toño? Sí, yo creo que es necesario, Vicente, Rafa y público consentidor, que esos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que los magistrados, que los jueces sean más cercanos a la gente, como está haciendo en este momento Arturo Saldívar. Por supuesto que en la oposición no tienen ahora en dónde meterse y están tratando de sacar pues problemáticas respecto a todo esto. Utilizan a sus comentócratas para golpear, por ejemplo, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque verdaderamente, ¿cuándo se había visto que estuviera acercando a la gente y nos dijera la neta? Muchas veces, aunque sean de diferentes partidos, los políticos, funcionarios públicos, etcétera, pues se buscan no meter en camisa de 11 varas y dicen, yo sé esto, por ejemplo, de mi partido opositor, pero no quiero ni meterlos en problemas a ellos ni a nosotros. Bueno, pues tienes ya un Arturo Saldívar que sin ninguna problemática, no sabemos si es liberal o conservador, pero sin ninguna problemática habla sin pelos en la lengua. Esa es la parte fundamental, por ejemplo, de Sin Censura. No quedarnos callados de nada, cuestionar a todo mundo. Creo que es muy necesario que exista ese tipo de funcionarios y que esos funcionarios comiencen a abrir los micrófonos, comiencen a abrir la forma en la que todos podamos hablar sobre esto, incluso los comentócratas. Lo que veo de esos comentócratas es que ya nadie les cree, les siguen pagando una la nota por sus columnas, por sus intervenciones en las televisoras, pero nadie les creen uno que otro conservador por ahí, los que son los menos, cuando en la realidad la mayoría de los mexicanos, pues ya sabemos que están mintiendo. Ahí le va un ejemplo, nada más para que vea la profundidad de algunos, iba a decir colegas, pero me da hasta penita, algunos personajes de los medios de comunicación. Le mando un saludo afectuoso a la que se ha convertido en el estandarte de la libertad de expresión en México desde su espacio en Televisa, que dejó vacante Carlos Loret de Mola. Daniel de Iturbide, en este día, hace 2 horas, publica este elocuente y emotivo tuit. En una palabra, ¿qué sentimiento les genera todo lo ocurrido con la familia de José José tras su muerte? Daniel de Iturbide, se me hace que también a usted le debe de quedar el saco por esto que dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corte de Justicia frente a esta esperanza de la derecha de que la Suprema Corte de Justicia sea el bastión para detener a la 4T. A ver, sobre esos amparos no voy a pronunciarme, están en un juzgado y después en un tribunal colegiado, pero sí he dicho, porque creo que es notorio, que hay cierta parte de la oposición y de la comentocracia también, que perdieron en las urnas y pretenden que el Poder Judicial, en particular la Corte, sea una oposición al gobierno. En ningún
país desarrollado. Los jueces son oposición del gobierno. Pero en Brasil lo porque fueron. sería obstaculizar permanentemente la actividad de un gobierno que fue electo popularmente. Nos toca a los jueces y a la Corte en particular defender la Constitución y los derechos. Cuando cualquier autoridad vulnera un derecho humano, vulnera la Constitución, nos toca invalidar esa decisión, esa norma, esa ley, pero no nos toca generar una oposición política desde la Corte. Esto me parece que no es tan inocente como pretende verse. Y yo he dicho insistentemente que la Corte no es ni será un partido de oposición. Y entonces me dicen, nadie les está pidiendo que sean un partido de oposición. No, no lo están diciendo así, pero al pretender que la Corte sea una oposición al gobierno, entendido como un órgano que obstaculice todo lo que está haciendo un gobierno que fue electo popularmente, nos están pidiendo eso. Y eso distorsiona la democracia. No solo, yo creo que es muy peligroso. En Brasil lo que sucedió es que el Poder Judicial primero se opuso al gobierno de izquierda, pero después generó nuevas reglas espontáneamente finalmente lo derrocó. Sí, definitivamente me parece que los jueces tenemos que ser muy vigorosos y muy enérgicos en la defensa de la Constitución y los derechos, pero también muy cuidadosos y muy prudentes de entender que la arena político-partidista. Bueno, pues ahí están las declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar, que debe de generar la reflexión en el mejor de los escenarios y viéndome muy elegante, en la comentocracia y en los adversarios de este gobierno. Así es. Lo dice Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se los dejamos.